Jóvenes, vamos a terminar de desarrollar la parte de la temática que veníamos estudiando, y eso tiene que ver con los tres problemas de todo sistema económico. Ya vimos el qué producir, qué y cuánto producir, vimos el cómo producir y nos quedó pendiente entonces el tercer problema, que es para el quién producir. La respuesta a esa pregunta, al que le llamamos problema económico, y en realidad, ¿por qué le llamamos problema económico? Porque habría que ver, y en el sistema hay que estudiar de qué manera los recursos que son escasos pues van a alcanzar para producir todo lo que se necesita y de la forma en que nosotros lo determinemos. Pero cuando ya decimos nosotros para quién producir, y hemos dicho que se produce para todas las sociedades, es decir, para aquella población que ha de demandar todos los bienes y servicios que necesita para satisfacer sus necesidades. ¿Cómo ilustramos entonces la respuesta para quién producir? A través de un gráfico que le vamos a llamar gráfico de Lorenz. Este es un gráfico que mide en porcentajes acumulados cómo se encuentra distribuido el ingreso entre la población. Fíjense bien, dije, se elabora con porcentajes acumulados del ingreso, por un lado, que se mide en el eje de las ordenadas, y de la población, que se mide en el eje de las abscisas. A veces la información que nos dan puede ser dada en cifras absolutas. Esas necesariamente primero habrá que llevarla a cifras relativas, es decir, a porcentajes. Tenemos que ir dividiendo cada una de ellas entre el total. Y al multiplicar por 100, cada una de ellas se va convirtiendo en un porcentaje. Pero no es hasta ahí nomás que debemos de llegar, no es con esas cifras que vamos a elaborar el gráfico, sino que posteriormente tenemos que ir acumulando esos porcentajes. Ya con los porcentajes acumulados de población y de ingresos, ya podemos perfectamente elaborar el gráfico. Vamos entonces a hacer un ejercicio para que les pueda quedar más claro esto que acabamos de decir. Imagínense ustedes que nos dan información sobre población y sobre ingreso. Y vamos a hacer algo, voy a considerar esto en forma completa, desde que nos lo dan en cifras absolutas. La población viene dada en habitantes y el ingreso va a venir dado en dólares. Supongan ustedes que tenemos un sector de la población, 1.400.000, luego 1.050.000, esto es a diferentes sectores pues, de la población, 700.000, y finalmente 350.000 habitantes. ¿eh? Todos estos son habitantes. ¿Cuál es el ingreso medido en dólares para esa población? Aquí lo vamos a ver. 400.000, 800.000 dólares, ¿verdad? 1.200.000 y finalmente 1.600.000. Si usted suma todo eso, verá que le da 3.500.000. Lo puede hacer así manualmente o lo puede hacer con una calculadora que se supone usted tiene a la mano. Sumamos esto y nos da 4 millones. Bueno,
Entonces decía, ¿cómo vamos a convertir esto en porcentaje? Miren, esto que voy a hacer ahorita, ahí está el símbolo de porcentaje. Voy a dividir cada uno de ellos entre el total, miren, cada uno entre el total, y eso lo vamos a multiplicar por 100. Si dividimos 1.400.000 entre 3.500.000, nos va a dar 0.40, que al multiplicarlo por 100 se nos convierte en 40%. Y así vamos haciendo cada uno de ellos, la división, y lo que nos resulta multiplicado por 100, de tal suerte que esto nos queda 40, 30, 20 y 10%. Si lo sumáramos, eso nos da 100%. Pero decía, no es con estas cifras que vamos a trabajar. Ni con las cifras absolutas, ni con las cifras porcentuales, sino que porcentajes acumulados. Miren, porcentaje acumulado. ¿De quién? De la población. El primero es 40%. No hay con quién sumarlo. El segundo es 40 más 30, 70. 70 más 20, 90 y 90 más 10, 100. El último porcentaje acumulado debe darle 100%. Con esas cifras es que vamos a trabajar. Miren. Primero, al convertir el porcentaje nos dio 40, 30, 20 y 10. Ahora lo vamos a acumular. 40, 70, 90, 100. Vamos a hacer exactamente lo mismo con el ingreso. Al ir dividiendo cada uno de ellos entre el total, nos da lo siguiente. 10% nos da 20%, nos da 30% y nos da 40%. Yo espero que usted lo pueda ver. Fíjese, 400.000 entre 4 millones, 10%. 800.000 entre 4 millones, 20%. 1.200.000 entre 4 millones, 30%. Y finalmente, 600.000 en 1.600.000. Mire, 1 millón, por favor, aquí está el 1, mire. 1.600.000 entre 4 millones nos da 40%. Esto tiene que darse también igual que allá. Mire, porcentaje acumulado. ¿De quién? Del ingreso. Y entonces, ¿cómo es que expresamos eso en porcentajes acumulados? Lo que hacemos es venir sumando. Esto usted tal vez recuerda yo creo que la totalidad y usted ya estudió estadística. Y ahí veíamos la frecuencia acumulada. Recordará usted cómo se hace. Se van agregando una a otra, se van sumando, se van acumulando, por eso se llama frecuencia acumulada. Y entonces ve 10, 30, más 30, 60, más 60, más 40, 100. Ya casi no alcancé a escribir esto. El último porcentaje tiene que ser igual al 100%. Yo espero que usted alcance a ver esto. Si no, lo vuelvo a repetir. Cuando nosotros nos dicen que tratemos de explicar en qué consiste esa pregunta, ¿para quién producir? A lo que le llamamos problema económico, lo que estamos tratando de decir, ¿para quién se produce todo lo que en el sistema se genera? Y entonces es fácil decir ¿para quién? Para la gente, pues para la sociedad, para la población. ¿Y cómo se ilustra eso? Se ilustra a través de un gráfico que le llamamos gráfico de Lorenz. Vamos entonces a verlo.
Primero nos dan información. Con esa información vamos a elaborar el gráfico y luego ahí vamos a explicar qué es lo que resulta en cada cosa de él. Nos pueden dar, les decía, la información en cifras absolutas, así como acá, población e ingresos. Miren, la población en habitantes, 1.400.000, 1.050.000, 700.000, 350.000 habitantes. Al sumarlo nos dio 3.500.000 habitantes. Y en el ingreso, para el primer sector de la población, $400.000, luego $800.000, $1.200.000 y $1.600.000. Vamos a totalizar y eso nos da 4 millones. Bueno, ¿y para qué totalizamos? Tanto la población como el ingreso. Porque es la forma de seguir calculando los valores que nos han de servir. Así, por ejemplo, estas cifras absolutas las vamos a convertir en cifras relativas, es decir, en porcentajes. ¿Y cómo se hace eso? Se divide esa cantidad, 1.400.000, entre 3.500.000. Eso nos dio 40%. Lo mismo vamos haciendo con todos los demás, nos da 30, 20, 10. Si lo sumáramos, eso nos da 100, 70, 90, 100. Pero no es ese el propósito. Pero no es con esas cifras que vamos a elaborar el gráfico, sino que tenemos que acumularlas. Por eso dice aquí, porcentaje acumulado de población. N simboliza la población. El primero no lo tenemos que acumular con nadie, 40%. Luego el que sigue es más. Miren, 40 más 30, 70. Más 20, 90. Más 10, 100. El último porcentaje acumulado tiene que ser igual al 100%. Exactamente lo mismo hacemos con el ingreso. Al dividir cada uno entre el total, nos va dando, miren, 10, 20, 30, 40. Si lo sumáramos, eso nos da 100% también. Pero luego tenemos que acumularlo, miren. 10, 30, 60 y 100. Con esas dos columnas de porcentajes acumulados es que vamos a trabajar y vamos a elaborar el gráfico. Yo espero entonces que ya esto haya sido visto, lo tengan. Si usted no lo alcanzó a copiar, tendrá tiempo pues para estarlo revisando y hasta copiando si quiere. Aunque con limitación de espacio, pero voy a dejar quizá esto porque este es el... Voy a ponerlo quizá con letras más pequeñas para disponer de más espacio. La pregunta es, ¿para quién? Producir. Lo vamos a ilustrar gráficamente y ese gráfico se va a llamar gráfico de Lorenz. Miren. Entonces vamos a elaborar el gráfico, miren. Y va a ser una cuadrícula. Y espero que aproximadamente esto tenga las medidas. Digo aproximadamente porque es bien difícil. 0 y lo vamos a dividir en 10 partes. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. ¿Miren? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Este es el porcentaje, decíamos, acumulado. ¿De qué? De la población. Recuerden que población se simboliza con N. Hoy aquí en el eje de las ordenadas igual
vamos a dividir en 5 partes. Mire, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. ¿Quién es este? El porcentaje acumulado del ingreso. Recuerde que ingreso se representa por Y. Ya que le hemos puesto nombres a los ejes y hemos puesto las escalas, miren, son escalas constantes. En este caso coincide la escala del eje de las ordenadas con la escala del eje de las abscisas, que no siempre es así, ya lo hemos hablado. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a suponer que eso no es cierto en ninguna parte del mundo, menos en países como el nuestro, que el ingreso, o sea, la riqueza, se distribuye en partes equitativas, iguales entre la población. Si lo graficáramos, esto nos resultaría de esta manera, mire. Una línea a la que le llamaríamos línea de equidistribución. Línea de equidistribución. ¿Qué quiere decir eso? Línea de igual distribución. Al 30% de la población le correspondería el 30% del ingreso. Al 70%, aquí 70% de la población le correspondería el 70% del ingreso. Al 90% de la población le correspondería el 90% del ingreso. Y finalmente al 100% el 100%. Pero eso no es cierto. Lo que resulta es el gráfico que ahorita vamos a mencionar y que lo vamos a ir elaborando con los valores que calculamos, acumulados decíamos. Y eso nos dio que al 40% de la población le corresponde el 10% del ingreso. Miren. Que al 70% de la población le corresponde el 20%. Permítame que nos va a figurar. Al 40% dije le corresponde el 10%. Al 70% le corresponde el 30%. Disculpen que ese punto nos salió mal. Es el 30%. Vamos a ver. Al 70% de la población le corresponde el 30%. Al 90% de la población le corresponde el 60% del ingreso. Y finalmente al 100% le corresponde el 100%. O sea, aquí tendría que hacer al final el 100, ¿verdad? Bueno, aquí está así. Unimos los puntos. ¿Miren? Nos sale una curva. A esa curva es que le llamamos, lo voy a poner aquí, ¿no? Curva de Lorenz. A todo el gráfico se le llama gráfico de Lorenz. Solo a esta curva es que le llamamos curva de Lorenz, que es la que verdaderamente nos ilustra. Entre esa curva y la línea de equidistribución tenemos todo un espacio. A ese espacio le llamamos área de desigualdad. Y es que efectivamente
Así como decíamos que una línea recta nos estaría mostrando la igual distribución del ingreso entre la población, la curva de Lorenz efectivamente nos pinta la realidad, cómo es que se encuentra distribuido el ingreso entre la población. Entre más arqueada sea la curva, es decir, entre más se aleje de la línea de equidistribución, la desigualdad en la distribución del ingreso será mayor. Y entre más suave o acercando hacia la línea de equidistribución hasta la curva de Lorenz, significará que la desigualdad en la distribución del ingreso es menor. Vean ustedes cómo este gráfico nos muestra a nosotros de veras una desigual distribución en el ingreso. A un 70%, fíjese bien, óigalo, obsérvelo por favor, reflexiónelo. A un 70% de la población apenas le corresponde un 30% del ingreso. A todo un 70%, mucho más de la mitad, ¿verdad?, de la población le corresponde solo un 30%. Casi ni exactamente la tercera parte, pero bueno. ¿Y qué es lo más que nos queda? Pues que al 30% restante, o sea, entre 70 y 100, al 30% restante, a ese le corresponde el 70% del ingreso, de la distribución. Eso es lo que sucede en países como el nuestro. La riqueza, el ingreso está mal distribuido. Hay una desigualdad tremenda en la distribución del ingreso. Aquí en esta curva de Lorenz, como parte del gráfico de Lorenz, está reflejado. Voy a dejarlo un momentito para que ustedes puedan advertirlo. Espero que lo copien. Después es probable que si alguna duda les queda, yo espero que ustedes vayan, luego de la revisión que le dé, aclarándola o advirtiéndola. Y al advertirla, si no logra explicárselo, entonces recuérdese, hay un gráfico, hay un foro, mejor dicho, como estoy hablando de gráficos aquí, hay un foro, ese foro de consultas, y ese es permanente. Cuando usted esté estudiando, revisando el material, si surge la duda, usted plantéela. Que yo, en cuanto me percate de ello, ahí estoy pendiente de eso, yo por supuesto trataré de aclarar esa duda con los distintos conocimientos, temas, contenidos que hemos venido desarrollando. Después de que vea esto, yo quiero dejarles planteados un ejercicio para cada uno de los problemas. Pero esos ejercicios yo no los voy a hacer. Yo se los voy a dejar para que usted, en la hora de clase, de ser posible, como parte de la jornada, usted se ponga a realizar esos ejercicios, a elaborar esos gráficos, a terminar de entender y de explicarse pues, esos gráficos. Y si necesita más tiempo, pues usted sabrá en qué horas puede realmente hacerlo. No olvidar que hay algunos que todavía están pendientes en el foro de presentación, que ya hasta pasó la fecha que tenían, pero bueno, aunque sea tarde, tenían que enviar su nombre completo. Todavía nos aparece uno o dos casos que ponen un nombre y un apellido, y a veces ni siquiera los principales. Nos cuesta hallarlo a veces en la lista. Así que por favor, no se olvide que el primer laboratorio es en esta semana, del 17 al 22. Por supuesto, a usted le será habilitado ese laboratorio el miércoles 19. Y lo tendrá que estar entregando el jueves 20 en
el tiempo destinado a la jornada de clase para usted. Ahí se le pone, le va a aparecer en su momento en el laboratorio las indicaciones de cómo lo ha de hacer. Algunos que participaron en la videoconferencia de la semana anterior hicieron preguntas de esa naturaleza y ahí las aclaramos. Sirvió para todos aquellos que pudieron o que más adelante pues han podido o van a poder ir viendo ese material. Voy a borrar entonces acá. Ya acá pues es solo los ejercicios que le voy a ir planteando. Ya no es explicación porque no es la realización de ninguno. La explicación a esto yo ya lo di. Vamos al primer ejercicio. ¿Cuál es la información que nos dan? Con las siguientes posibilidades que se nos presentan, que son desde la A hasta la F6, vamos a poner información. Bienes de capital. Recuerde que bienes de capital se representa por K, por si un día les aparece. Y entonces tenemos 0, 50, 90, 120, 140 y finalmente 150. Y en los bienes de consumo tenemos 50, 40, 30, 20, 10 y 0. Con esto usted va a elaborar, yo creo que ya lo advirtió, un gráfico, va a trazar la curva de posibilidades de producción y ahí va a responder algunas preguntas que yo le hago. Por ejemplo, le pido que elabore la curva de posibilidades de producción. Ahí está la información, ¿verdad? Bienes de consumo en el eje de las abscisas, bienes de capital en el eje de las ordenadas. Aquí sí se trabaja directamente con estas cantidades. Y además yo le pido que analice otros puntos. Por ejemplo, bien podría ser un punto G y un punto H. Ese punto G bien podría ser un punto que esté a la izquierda de la curva de posibilidades de producción, acercándose al origen. Y algún punto podría ser el punto F a la derecha de la curva de posibilidades de producción, que esté fuera de esa curva y que usted explique en qué consiste, por ejemplo, para algunos puntos de la curva, como el punto A o el punto F como punto extremo, pero luego ese punto G que estaría dentro, o sea a la izquierda, y un punto H que esté fuera de la curva, para que usted pueda hacer un análisis y presentar. Este sería el primer ejercicio. Le doy un par de minutos para que lo vea, luego voy a borrar porque tengo que poner el otro. Cada una de ellas, mire, de esas combinaciones, que las simbolizamos con estas letras A, B, C, D, E, F, representa cantidad de bienes de consumo que se producen y cantidad de bienes de capital. Ya en una explicación anterior decíamos que de qué va a depender que se produzcan más bienes de consumo o más bienes de capital. Es del estado de desarrollo, de crecimiento que pueda tener realmente un país. Bueno, ahí le queda grabado eso, después usted lo va a ir copiando. Vamos con un segundo ejercicio.
Y en este segundo ejercicio sí tiene más información. Y decimos lo siguiente, yo le voy a ir poniendo los datos más relevantes. Para obtener 1000 unidades, ese lote de producción pueden ser 1000, 2000, pueden ser 500 unidades, pueden ser 800 unidades. Eso no tiene importancia. Unidades de un producto. Se dispone de $1700. Es así, mire. Se dispone de $1700. Eso sí es importante. La cantidad de dinero, la cantidad de unidades monetarias de que disponemos. En una empresa, por ejemplo. Para producir ese lote de producción que dijimos que puede ser cualquiera, es necesario contratar máquinas, por ejemplo, hombres, dependiendo de con qué se quiera hacer. ¿Qué tal si el costo, así miren, costo de la hora máquina fuese de $20? ¿Y qué tal si el costo de la hora hombre fuese de $4? Fíjese, ¿para qué nos va a servir esa información? Ahí en economía, tal vez usted recuerda cuando estudiamos el análisis de indiferencia, que trazábamos unas curvas que llamaban curvas de indiferencia, y para ello trazábamos cantidades o calculábamos cantidades máximas de un bien a medir en uno de los ejes y cantidad máxima del otro bien a medir en el otro eje. Pues exactamente lo mismo. Como en el eje de las abscisas vamos a medir las máquinas, vamos a poner la cantidad máxima que podríamos adquirir si este dinero lo destináramos solo a adquirir horas máquinas. Pero por el contrario, si todo el dinero lo destináramos a adquirir solo horas hombre, sobre el eje de las abscisas pondríamos la cantidad máxima a adquirir de esos dos valores. Necesariamente hay que calcularlos, se les llama condiciones objetivas. Y luego tendríamos el gráfico que nos permitiría trazar. Fíjese, voy a poner aquí la otra información, las siguientes combinaciones, después las voy a borrar. Alternativas que nos podrían presentar. Y las alternativas pueden ser 4, mire, A, B, C, D. Podríamos tener unidades de maquinaria. Y esas unidades de maquinaria podría ser 80, 60, 40 y 20. O podríamos tener también, o debemos de tener, mejor dicho, unidades de hombres. Quizá el término más exacto debería ser unidades de trabajo. Y las unidades de trabajo, ¿quiénes las realizan? Pues los hombres. Veamos cuáles podrían ser. 100, 150, 225, 400. Esas serían las condiciones que le llamamos a veces subjetivas. Con esas vamos a trazar. Fíjense, el gráfico va a constar de dos partes. Un gráfico que va a llevar estas condiciones subjetivas, o sea, información de las distintas alternativas, con la posible combinación que haríamos de horas hombre y horas máquina para realizar una obra. Y luego tendríamos otro gráfico ahí mismo. A ese gráfico que nos resultó con las condiciones subjetivas
es decir, con información de unidades de maquinaria y unidades de hombre, le vamos a llamar curva isocuanta. Ya van a ver las características, descendiente siempre de izquierda a derecha y convexa al origen. Pero luego tenemos condiciones también objetivas, decíamos, que tienen que ver con dinero, cantidad de dinero de que disponemos, el precio de la hora máquina, el precio de la hora hombre. Con eso vamos a trazar otro gráfico que le vamos a llamar línea de precios. Esos dos gráficos, curva isocuanta y línea de precios, nos va a permitir determinar cuál de estas es la mejor combinación para obtener la producción que querramos. Esa va a ser una forma gráfica de determinar esa mejor combinación óptima de factores, le llamamos nosotros. En forma gráfica se determina, que va a ser donde esa línea de precios que vamos a trazar va a ser tangencia a la curva isocuanta. Ya la vamos a hacer porque no lo estoy dando tiempo de que lo vean, explicando, y lo voy a borrar para el trazo. Pero también hay una forma matemática de demostrar cuál es la combinación óptima de factores. Veámoslo entonces. Yo tengo la información acá. En el eje de las abscisas vamos a medir horas hombre. Y aquí, en el eje de las ordenadas, horas máquina. ¿Cuáles son los valores que necesitamos? Recuerde que usted tiene que poner una escala constante, tanto en el eje de las abscisas como en el eje de las ordenadas. No necesariamente colocar estos datos que están acá, no. Dentro de esa escala que coloquemos, usted va a ubicar estos datos. Por ejemplo, aquí en las horas de trabajo, yo tengo 100 como máximo, 400 como 100 como mínimo, digo 400 como máximo. Bien, podría ser, mira, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400. Todavía dejamos espacio por si necesitáramos ahí. Y en la hora máquina tenemos mínimo 20, máximo 80. Bien, puedo dar, mira, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Todavía tenemos espacio ahí. Vamos a trazar entonces ahorita las combinaciones. Por ejemplo, si tenemos 100 de horas hombre y tenemos 80 de horas máquina, mire. Aquí lo tenemos, ¿eh? Luego tenemos la siguiente, 150 horas hombre contra 60 de horas máquina. Luego tenemos 225, sería acá 225, ¿eh? Y 40 de horas máquina. Y finalmente tendríamos 400 contra 20. Si la unimos, nos determina lo que vamos a llamar curva isocuanta, miren, al unir los puntos, convexa al origen.
y decreciente de izquierda a derecha. Luego vamos a trazar la línea de precios. Para eso dije, vamos a calcular cantidad máxima de horas hombre. Entonces, renta monetaria, o sea, lo que tenemos allá. Le puede poner ingresos, y lo voy a poner así, pues, entre el precio de la hora hombre. Son 1.700. Y el precio de la hora hombre es 4. ¿Cuánto nos da 1.700 entre 4? Nos da 425. Ese es el problema cuando estamos escribiendo. Se nos pone el punto 425, contra 0. Estamos escribiendo rápido, se secan los piles. Entonces se termina rápido. Y luego tenemos la cantidad máxima de horas máquina. Siempre el ingreso entre el precio de la hora máquina. 1.700 entre 20. ¿Cuánto nos da? 170 entre 20. 0,0, mitad 1, mitad 85.000. Se nos forma el otro punto, 0,85. Lo vamos a mezclar, a señalar aquí. Si este es 400, esto sería 500, digo 450, esto sería 425.000, una X en un círculo. Y luego aquí 85, si esto es 80, esto podría ser 85.000. Si lo unimos, se va a dar cuenta usted cómo al trazar la curva, mire, esta curva pasa tocando. Se llama línea de precios. Pasa tocando a la curva isocuanta en un punto. Y a eso es a lo que le llamamos combinación óptima de factores, COF, ¿sí? Que une el punto 225, contra 40. ¿Existirá ese punto? Claro que sí, sí, lo tenemos. 225 contra 40. Gráficamente aquí queda determinada la combinación óptima de factores, ¿sí? Donde la línea de precios hace tangencia, toca nada más a la curva isocuanta en un punto. Doy un par de minutos para que lo vea. Bueno, yo les estoy ya elaborando el gráfico, resolviendo el ejercicio, y esto se los pensaba dejar, pero como este fue el último ejercicio que habíamos visto, por si acaso no les había quedado muy claro, quise repetirse. Pero vamos a hacer de casa que yo no he trabajado y que quien ha de hacer el ejercicio será usted. Voy a borrar el ejercicio porque luego voy a comprobar matemáticamente si esa es la combinación. ¿Cómo lo voy a comprobar? Solo lo explico porque cómo lo va a hacer usted. Con una ecuación que le llamamos ecuación balance-consumo. Usted va a poner esto, mire, que el ingreso que usted tiene allá va a ser igual al precio de la hora hombre por la cantidad de la hora hombre, más el precio de la hora máquina por la cantidad de la hora máquina. Como los datos los tiene usted ahí y los otros están en el gráfico. El precio de la hora hombre por la cantidad de hora hombre más el precio de la hora máquina por la cantidad de hora máquina. Lo vamos a probar con cada uno de los puntos y usted se dará cuenta que solo uno de ellos le va a cumplir. Esa es la forma de demostrar matemáticamente, de comprobar matemáticamente cuál es la mejor o la combinación óptima de factores.
Bueno, todo esto ya lo habíamos mencionado, entonces vamos al tercer ejercicio que les traigo propuesto para que usted lo haga. El tercer ejercicio nos dice así: la distribución de los ingresos entre las unidades perceptoras, es decir, sectores de la población, distintos sectores de la población, en El Salvador para el año del 2011, resultó ser como lo vamos a detallar. Fíjense que en este ejercicio yo se los hago más corto. De una vez les doy las cifras relativas para que usted solo tenga que acumularlas y ya con ellas, por supuesto que ya pueda trabajar. Si yo le diera la cifra absoluta, primero tendría que calcular las cifras relativas, o sea, las que yo le voy a dar ahorita, y después acumular dicha cifra para elaborar el gráfico. Entonces, vamos a poner aquí unidades perceptoras. Ya sabe usted que son sectores de la población. Y aquí le vamos a poner ingresos percibidos. Y entonces los porcentajes son 20, 30, 15 y 5. No es que me he equivocado, aquí así resultan 20, se repite el 30, luego el 15 y el 5. Y finalmente en ingresos percibidos tenemos 5.5%, 10.5%, 22.6%, 28.4% y 33%. Recuérdese este último dato no me gusta mucho. Vamos a verlo, comprobemos. Lo voy a comprobar aquí, porque fíjense que al hacerlo ahorita no me gusta el valor. No, 2.7. Vámonos, fíjense que ese es el dato. Cuando ya lo acumulen, ustedes lo van a ver, cuando ya lo calculen, porque es bueno que así como yo quise comprobar esto, que usted lo haga también. A ver si efectivamente eso pues les puede dar. No se olvide, este se trabaja con ingresos porcentuales, pero acumulados. ¿Qué es lo que nos piden? Bueno, elaborar el respectivo gráfico de Lorenz. Y además usted va a interpretar cada uno, colocándole pues cada una de las partes a ese gráfico. Y de ser posible, así como yo lo hice hace un rato, que usted diga qué significa la línea de equidistribución, qué significa el área de desigualdad, qué significa la curva de Lorenz, etcétera, etcétera. Esa es la manera de practicar. Así que se los dejo. Con esa tiene usted para pasar entretenido, revisando el tercer problema que yo le elaboré. Luego, realizando cada uno de los 3 ejercicios pues que les queda a manera práctica para que usted termine de entenderlo y les pueda servir, por supuesto, para su laboratorio. Así que nos vemos en la próxima actividad.